Muy buenos días, les saludo Alberto Unzaín, soy alumno de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente de la Facultad Politécnica, y hoy le vamos a hablar un poquitito de lo que es el método de elementos finitos en un trabajo que realizamos em, para poder justamente desglosar un poquitito el método y también conocer otras herramientas tecnológicas que apoyan al método y que sirven también como soporte. Bueno, empezaremos hablando primeramente de en qué consiste el método de elementos finitos. ¿Qué es el método de elementos finitos? ¿En qué contexto nace este método? ¿Y cuál es la utilidad de este método y por qué? El método de los elementos finitos, más conocido como MEF por su acrónimo, es un método que nace a partir de la necesidad de resolver ecuaciones diferenciales para el análisis de estructuras. Como bien sabemos, el análisis de estructuras puede resultar complejo y tedioso, además de muy largo. Entonces, en la década más o menos de 1950, con la aparición de los computadores digitales, se vio la necesidad de tratar de solucionar ese inconveniente y la idea era discretizar funciones más complejas, donde la palabra discretizar significa segregar, partir, achicar o separar de elementos más simples para solucionarlo de una forma más sencilla. Esta particularidad nació, como les dije, en 1950 y involucró primeramente a estructuras reticuladas. Pero como fue creciendo la demanda de la utilización del método, se utilizó también en áreas como la aeronáutica. El método de elementos finitos lo que hace es resuelve los problemas mediante aproximaciones, o en este caso justamente por una malla que contiene n puntos nodales. Es decir, recurre a la hipótesis de discretización, que le había explicado qué significa discretizar, partir en pedacitos más pequeños, cada uno con nodos, y lo que sería el mallado, que también es parecido. Lo que sería el mallado es justamente aproximar, como su nombre dice, en una malla o meter dentro de algo lo más cercano a esa estructura que se está analizando. Como ya había mencionado anteriormente, la discretización, o sea, el método de elementos finitos, lo que se hace es, se tiene una hipótesis de discretización, lo que facilita la resolución de estructuras más complejas. Justamente se aproxima lo que sería el valor de esa estructura mediante la utilización del método. Vamos a ver ahora lo siguiente, que sería cómo aplicar el método de una forma sencilla, estableciendo los pasos que hay que seguir, o por lo menos la base. Y nos vamos a la pregunta: ¿cuáles son los principales pasos que se utilizan para resolver el método de elementos finitos? Como habíamos dicho, lo que se hace es aproximar a la realidad mediante un sistema de ecuaciones, y resolver este sistema de ecuaciones mediante las ecuaciones de contorno y condiciones iniciales, basadas en la discretización del dominio del elemento. Estos están interconectados mediante puntos, a los cuales denominamos nodos, y las ecuaciones se rigen por un comportamiento continuo. Así es, por ejemplo, en el caso de un sistema donde tenemos infinitos grados de libertad, lo que hacemos en un sistema discretizado es tener un grado de libertad o grados de libertad finitos, es decir, conocer cuántos grados hay, cuántos nodos existen, para sobre eso trabajar. Y tiene dos pasos básicamente. El primero es establecer la formulación más simple del problema, que quiere decir eso, discretizar la función, en este caso la estructura que vamos a analizar, y la búsqueda de una solución aproximada mediante esta discretización en un conjunto de puntos finitos, vamos a decirlo. Vamos a ver un ejemplo. El primer caso, en este caso, por ejemplo, tenemos la figura 1, el caso A, y la figura 1 del caso B. El caso A es una barra en el cual se nota que se sobrescribe, se hace la discretización de esta barra mediante elementos rectangulares. En la figura B, que está a la derecha, tenemos ya la figura mallada, por así decirlo, o el mallado de la barra mediante estas figuras rectangulares. Como se puede apreciar también en la figura, existen regiones aquí donde se puede ver que quedan dentro y otras fuera, ¿verdad? Pero al tener mayor cantidad de subregiones que quedan dentro de lo que sería nuestra propuesta del modelo, que sería esta que está aquí a la derecha, nos damos cuenta que el resultado va a ser más exacto, pues prácticamente contempla todo lo que sería el elemento barra, o la barra en este caso. Para este análisis particular estaremos utilizando lo que sería el elemento resorte. ¿Por qué usaremos este elemento resorte? Pues en este caso, como vemos, se trata, y la malla misma expresa, vemos que son
puntos que están unidos unos con otros. Y la mejor conveniencia, la mejor opción que tenemos es utilizar justamente el elemento resorte, ya que tenemos una fuerza, un desplazamiento y una constante de cada resorte, y también porque la pieza es bidimensional. Entonces existen otros tipos de elementos que también se usan en el cálculo de elementos finitos, como el elemento barra, el elemento viga, el elemento brick rock. Dependiendo del caso que tengamos de la estructura, estaríamos usando uno u otro, porque también de acuerdo a esto, si es tridimensional, si es bidimensional, si tiene fuerzas axiales, si tiene fuerzas radiales, todo eso implica el tipo de elemento que se va a usar. Como en este caso estamos haciendo un elemento sencillo, una estructura sencilla, estaríamos usando el elemento resorte. Aquí ya, esta figura que ustedes están viendo aquí sería la placa mallada para el análisis de elementos finitos. La malla no es más que, como había dicho, una aproximación de la realidad de la barra, vamos a decirle. En este caso se asumirá, como se ve aquí en la placa, y será un conjunto de relación entre fuerzas, de rigidez entre fuerzas, rigidez y desplazamiento. Como vemos aquí en la figura de más abajo, tenemos la representación mediante resorte, donde tenemos una distancia 1, una distancia 2, una distancia 3, una distancia 4, una distancia 5. Las fuerzas que son aplicadas a cada resorte que van a estar siendo soportadas, como vemos, son fuerzas axiales. Tenemos la constante 1, la constante 2, la constante 3, la constante 4, que son las constantes de nuestros resortes. Y esta sería ya la representación del elemento que vamos a estar aplicando para resolver esta aproximación a esta estructura. Seguidamente, el siguiente paso, una vez que ya discretizamos, ya hicimos el mallado de la pieza que queremos estudiar, ya vimos qué elemento vamos a utilizar, hacemos lo siguiente, que es la formulación de las ecuaciones para cada caso. En este caso, como había dicho, la ley de Hooke establece que un cuerpo elástico sufre una deformación cuando se le aplica una fuerza, y la fuerza es igual a la K por X. En este caso K es la constante del resorte y X es el desplazamiento que este sufre. Un poco más abajo tenemos justamente esta definición. K es la rigidez de libra sobre pulgada, también puede ser newton por metro dependiendo del sistema que estemos utilizando. La fuerza aplicada es libra y la X en el desplazamiento es pulgada. La función de la rigidez de cada uno de los elementos puede expresarse de la siguiente forma: K es igual a E sobre A sobre L. Sería nada más que la descomposición de la fórmula que está allí y despejando de lo que sería la K, donde E es el módulo de Young, se encuentra en PSI, A es el área transversal del elemento en pulgadas cuadradas, L es la longitud del elemento en pulgadas, y como sabemos que los grados de libertad son desplazamientos axiales, como había mostrado en la figura anterior, es decir, en este sentido, así, cada nodo se puede obtener una ecuación para cada elemento de la placa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que analizar cada elemento de la placa y esas ecuaciones es allí donde le vamos a aplicar el método, que sería justamente el método por medio de la matriz rigidez de cada elemento, para luego tener la matriz rigidez de todo el conjunto. Entonces, cada resorte va a tener la siguiente formulación. En el caso del resorte 1 sería K1 por la distancia 1 menos la distancia 2, que sería el desplazamiento, la diferencia de desplazamiento que va a tener o que puede sufrir, y la fuerza 1 menos la fuerza 2, que no es nada más que la diferencia entre fuerzas que va a estar sometido. Como sabemos, a cada acción corresponde una reacción, entonces eso es lo que se busca. Lo mismo tenemos para la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Y escribiendo las ecuaciones anteriores en forma de matriz, que es justamente lo que hace el método, utiliza el álgebra lineal para a simplificarlo de una manera tal que sea mucho más fácil de cargarlo en una computadora y que ésta nos brinde ya después los resultados. Entonces, para el primer elemento, si ustedes se fijan aquí, tenemos la matriz, en este caso de este elemento, que está compuesta por sus constantes de esta manera, el vector, en este caso de desplazamiento, y el vector de fuerza. En este caso es una matriz de 2 por 1, y en este caso también una matriz de 2 por 1, pero también se le conoce como vector de desplazamiento y como vector fuerza. Esta sería la matriz rigidez de cada elemento de esa estructura. Y como dijimos, cada elemento estamos usando el elemento resorte, entonces sería análogamente para el primer caso, para el segundo y para el tercero. Para el cuarto caso tendríamos también de esta manera. Y luego, si escribimos las matrices anteriores en un conjunto para la representación de las matrices, lo que se hace es nada más y nada menos, se reescribe, se juntan las matrices, en este caso se multiplican las matrices todas entre sí para obtener la matriz rigidez, que no es nada más que la matriz que va a representar la estructura para los cálculos que vamos a hacer.
Es decir, esta matriz podemos extrapolarla y llevarla, por ejemplo, en un software, por ejemplo MATLAB, en un, en otro, en lenguajes de programación, por ejemplo el Python, que es muy potente, con el Matplotlib, esa librería que nos ayuda, por ejemplo, a hacer los gráficos, y uno va a ver cómo se comporta esa estructura cuando uno lo somete a las fuerzas, por ejemplo, o a los desplazamientos que él puede llegar a tener, cómo va a estar actuando. Y por medio de eso también calcular las tensiones y las torsiones, por ejemplo, del elemento barra, de la barra en particular que estamos estudiando. Es así que se utiliza el método de elementos finitos. Para eso es su funcionalidad, para analizar estructuras complejas, establecerlos en su dominio, o sea, partirlos en cositas más pequeñas que están enlazadas o unidas por medio de nodos, y analizar de esa manera, también con la ayuda de los computadores. Básicamente esa sería la aplicación del método de elementos finitos, y es por eso que es muy popular y muy utilizado para el análisis de estructuras. Bueno, este es un ejemplo básico. Les agradezco a todos, muchas gracias por su atención.